Voces de todo un país en un solo lugar. La Argentina unida en un solo resumen. Panorama desde acá. Segunda parte del panorama. Vamos a ir a la provincia de Misiones. Son 7.000 los integrantes de la población de pueblos originarios en esa provincia. El reconocimiento de sus organizaciones y las administraciones provinciales para relacionarse y coordinar con el Estado sigue siendo una dificultad para estos argentinos y argentinas. Nos vamos a ir para el norte de nuestro país. Caciques de la nación Biá Guaraní denuncian discriminación por parte de ministros gubernamentales, y en este caso tiene que ver con una serie de reuniones que se han dado, a las cuales no han sido invitados, y esas reuniones tenían una discusión importante y un debate importante, que era un programa de contención social y de salud para las comunidades a las cuales representan. Tengo en línea al cacique Santiago Escobar, le damos la bienvenida. Pablo Martínez saluda de este lado. ¿Qué tal, Santiago? Hola, muy buenas tardes, audiencia, gracias por llamar. Bien, Santiago, en primera instancia nos gustaría que nos cuente y nos detalle un poco de qué se trata este Consejo de Caciques y Ancianos de la Nación Biá Guaraní, y en los últimos tiempos qué tipo de relaciones y de contactos han tenido con las autoridades para llegar a esta instancia, ¿no? De no poder continuar con un programa que es de inmensa ayuda y necesaria para las comunidades. Bueno, el Consejo de Cacique ha creado bajo la conducción de nuestro abuelo espiritual, que es principal, que conduce hacia la política indígena a partir de 2003 hasta la fecha. Esta organización fue también el único representante y reconocido por un decreto provincial de Misiones, que es 917/2003, donde presenta sus organizaciones, y siempre y cuando con otras instituciones que hoy estamos trabajando como un comanejo de instituciones entre el pueblo originario que asuntos guaraníes. Yo creo que lo que estuvimos el viernes pasado con un debate, yo no sé si importante o no, pero nosotros con la cosmovisión originaria como nación guaraní, yo creo que hoy el Ministerio de Derechos Humanos de nuestra provincia de 2007 no ha hecho una consulta previa informada hacia la organización representativa de nuestra provincia. Muy manipuladora parte de un organismo del Estado, digamos, ¿no? Por falta de respeto, por no haber hecho una consulta libre e informada hacia desarrollo de las comunidades guaraníes, digamos, donde hoy llevamos ya hace 11 años trabajando en las comunidades. Bien, Santiago, este reclamo que ustedes hacen además tiene que ver porque las autoridades sí han logrado tomar contacto con otras comunidades. Sí, acá en nuestra provincia de Misiones hay unos organismos no gubernamentales que son indigenistas, digamos, que no le presenta a la mayoritaria de las comunidades guaraníes. Sí, hay una organización que pertenece a la iglesia, que es ENDEPA, que se junta solamente con 2 o 3 comunidades, y a nivel del Estado ya forma parte como uno representante, digamos, que nunca fue así. Santiago, ¿qué necesidades tenían de ir coordinando en este caso? ¿Por qué era importante iniciar este tipo de reuniones para poder coordinar con el Estado la mejora de las comunidades? No, yo creo que acá hay burocracia institucionales donde sabemos que 2015 viene con todo despertando a todas las comunidades. Los políticos de intereses personales y con algunas instituciones que siempre han tenido acá en el país argentino, digamos, ¿no? Yo creo que esas reuniones convocatorias tienen que con una línea política, creemos nosotros de las organizaciones, digamos, ¿no? La planificación de desarrollo de las comunidades indígenas siempre hemos llevado adelante desde que se formó las organizaciones, solo que nunca el Ministerio de Derechos Humanos nunca hubo una respuesta y ni una consulta, digamos. Siempre ha tomado la decisión
sin la consulta libre e informada, como te decía. El Consejo de Caciques y Ancianos, ¿a cuántas comunidades está representando en número, para tener una idea también de la cantidad de personas que están en esas comunidades? Acá en la comunidad de Misiones hoy tenemos 99 comunidades, de los cuales nosotros somos la mayoría, 85 comunidades de nuestra provincia. Y el Consejo de Ancianos siempre al pie, digamos, llevando adelante las organizaciones. Y aparte acá en nuestra provincia, yo creo que el único en el país donde se reconoce nuestra espiritualidad a través de Cancillería de Culto a nivel nacional. Y eso lo del Estado provincial no reconoce, por cual hoy, como hablaba del Ministerio de Derechos Humanos, no reconoce como una organización representativa y ancestral como originaria. Bien, y en este reclamo que están teniendo, ¿qué respuestas le han dado? No, en esto todavía no llegamos en una concreta, pero sí sabemos que ellos están organizando. Yo creo que nosotros por eso hoy, en el próximo día que vamos a tener a partir del día de adelante, vamos a hacer una asamblea general de todo lo que sigue acá en nuestra provincia, donde vamos a ir ratificando las organizaciones únicos y representantes acá en nuestra provincia, y yo creo que vamos a ir exigiendo al Estado que reconozca como una organización representativa el único, digamos, ¿no? Y por último, Santiago, logrando esa representatividad y ese reconocimiento, las comunidades hoy que están reclamando respecto a la posible ayuda que puede tener el Estado, respecto a qué temas específicos, ¿dónde están las necesidades, las dificultades? Acá el específico, la problema de siempre, cómo era el territorio que acá en nuestra provincia, siempre de nuestra organización también, siempre hemos peleado para lograr un territorio comunitario, no territorio como un privado, digamos, ¿no? Un territorio ancestral, que nosotros no tenemos un límite de tener el territorio, digamos, ¿no? Porque hoy acá en nuestra provincia todavía ha logrado muy poco, algunas comunidades que tienen título y con la seguridad y certeza de que todos los chicos guaraníes con el futuro tengan mejor calidad de vida hacia nuestro territorio ancestral. ¿Y ese territorio está entrando en conflicto con qué otros sectores de la sociedad? Acá en nuestra provincia, por ejemplo, acá hay que siempre tuvimos conflicto con algunos funcionarios y los grandes empresarios, digamos, que más territorios que ocupan nuestro territorio misionero. Bueno, Santiago, estamos atentos y pendientes de la posibilidad de llegar a un entendimiento, de un reconocimiento, que es principalmente lo que ustedes están denunciando, la posibilidad de volver a entablar un diálogo al cual los han dejado a un costado, ¿no? Así es, objetivo que nosotros en un momento, yo creo que el gobierno provincial, yo creo que en un momento tiene que volver a llegar a concretar una reunión o un debate nuevamente para que ellos también entiendan cuáles son los objetivos nuestros de nuestra organización originaria, ¿no? Trabajar en conjunto siempre y con la consulta previa informada, como acuerda la ley 169 que es internacional, y acá en nuestra provincia tenemos 2727, donde contempla toda la ley provincial de guaraníes. Le agradecemos el contacto, seguimos atentos con lo que allí suceda. Bueno, gracias por llamar. Escuchaste a uno de los representantes del Consejo de Caciques y Ancianos de la Nación Biá Guaraní. Le reclaman a las autoridades misioneras sobre su actitud discriminatoria porque no fueron convocados a reuniones de trabajo. Piden el reconocimiento de su organización y la posibilidad de debatir sobre su territorio a futuro. Los hechos más importantes en la voz de sus protagonistas.